El precio de la memoria antigua. El bosque no era viejo, era anterior al tiempo. En las profundidades donde la luz del sol jamás tocaba el suelo, las raíces de los árboles no buscaban agua, sino secretos. Allí, en el corazón de la espesura donde el aire sabe a cobre y a ceniza fría, vivía Ivaine. Ella no era una mujer común, pero su poder era efímero, limitado por la fragilidad de su carne y la brevedad de los siglos que un humano puede contemplar. Quería más. Quería la memoria del mundo antes de que el hombre aprendiera a hablar. Para obtener los conocimientos más ancestrales y oscuros, Ivaine no acudió a dioses bondadosos ni a espíritus de la luz. Sabía que el verdadero conocimiento, el que rasga la realidad y da forma a la materia, solo se consigue en el consejo de las sombras, el aquelarre primordial que gobierna el reverso de la naturaleza. La noche elegida no tenía luna. El cielo era un techo de carbón absoluto. Ivaine caminó descalza hasta el claro circular donde la hierba jamás volvía a crecer. Llevaba el torso desnudo y las manos manchadas con el jugo negro de la belladona. Lo primero que exigía el aquelarre era el despojo de la individualidad. Con una daga de sílex afilada con hueso de ciervo, Ivaine comenzó el rito trazando un círculo perfecto a su alrededor. No usó sal común, usó sal marina mezclada con las cenizas de 7 manuscritos quemados antes de que la humanidad conociera el papel. Mientras dibujaba la circunferencia, murmuraba los nombres antiguos, aquellos que se queman en la garganta al pronunciarlos. Al cerrar el círculo, la temperatura bajó de golpe. Las sombras de los árboles alrededor del claro no se proyectaban hacia afuera, comenzaron a curvarse hacia el centro, como dedos largos que querían atraparla. En el centro exacto del círculo, Ivaine cavó una pequeña fosa con sus propias uñas hasta que la tierra se volvió húmeda y fría. El segundo paso del pacto exigía la disolución de la sangre. Tomó un cuenco tallado en cráneo de cabra y, con un corte rápido y profundo en la palma de su mano izquierda, dejó que su sangre llenara el recipiente. Pero la sangre sola era una moneda demasiado barata. De un saquito de cuero extrajo 3 elementos sagrados para el aquelarre: un diente de leche arrancado a un primogénito en su 7º año, un mechón de cabello de una mujer que se había ahorcado por desamor, y el ojo seco de un cuervo que había visto morir a un imperio. Vertió los elementos en el cuenco con su sangre y comenzó a removerlos con el dedo índice, dibujando espirales mientras entonaba el canto del vacío, un idioma de consonantes duras que hacía que sus propios oídos zumbaran con dolor. Renuncio a mi nombre, gritó hacia la oscuridad. Renuncio al reflejo de mi rostro, a la calidez del sol y al perdón de los hombres. Pido la llave de la raíz. Pido la voz que precede al trueno. El bosque respondió. No con viento, sino con un silencio tan pesado que el latido del corazón de Ivaine sonaba como un tambor de guerra. De entre los troncos oscuros comenzaron a emerger las figuras. Eran 7. No tenían rostros definidos, sus formas cambiaban como el humo bajo el agua, vistiendo túnicas hechas de telarañas y hojas secas que crujían sin que soplara brisa. Eran las matriarcas del aquelarre, las guardianas del conocimiento que existía antes de que los dioses tuvieran altares. Se deslizaron hacia el círculo, deteniéndose justo en el borde, respetando la línea de ceniza y sal. La principal, una masa de sombras con una corona de astas de ciervo retorcidas, inclinó su cabeza informe hacia el cuenco de sangre. Reclamas lo que no puede medirse, Ivaine dijo una voz que no resonaba en el aire, sino directamente dentro del cráneo de la bruja, haciendo que sus dientes rechinaban de frío. El conocimiento antiguo no se lee, se habita. Y para habitarlo, la casa debe ser vaciada. El tercer y más atroz paso comenzó sin previo aviso. Las 7 figuras levantaron las manos al unísono. Ivaine sintió un dolor inenarrable en la espalda, como si miles de agujas de hielo le atravesaran la columna vertebral. No podía moverse, estaba anclada al suelo por raíces invisibles que brotaban de la tierra y se enrollaban en sus tobillos. Las sombras avanzaron un paso, cruzando el límite de sal. No la atacaron con armas, la atacaron con memoria. La matriarca principal apoyó sus manos heladas sobre el rostro de Ivaine. En ese instante, la mente de la bruja se abrió de par en par. No vio visiones agradables, vio el nacimiento del dolor, el origen de la podredumbre, la fórmula matemática con la que se marchitan las estrellas y el secreto para arrancar el alma de un cuerpo sin dejar marca. Pero el precio del conocimiento fue la extracción de su propia humanidad. Las sombras comenzaron a arrancarle los recuerdos felices, los rostros de su infancia, la capacidad de sentir empatía, el calor del amor y el miedo a la muerte. Cada recuerdo robado era reemplazado por fórmulas arcanas, por runas vivas que se grababan a fuego en el interior de sus párpados y en la superficie de sus huesos. Ivaine gritó hasta que su garganta sangró, un grito mudo que se tragaba la noche. Su piel comenzó a volverse translúcida, dejando ver las venas negras por donde ahora circulaba la magia pura del aquelarre. Sus ojos perdieron el color natural, volviéndose completamente negros, espejos de un abismo sin fin. Cuando el último fragmento de su humanidad fue arrancado y devorado por las entidades, el ritual alcanzó su clímax. La matriarca principal tomó el cuenco con la sangre y los objetos malditos, y lo derramó sobre la cabeza de Ivaine. La mezcla fría empapó su cabello y su cuerpo desnudo, sellando el pacto. Ahora eres nuestra y somos tú, susurraron las 7 voces al unísono. Camina entre los hombres como un castigo. Eres la memoria de lo que ellos han olvidado. Las sombras se desvanecieron en la tierra tan rápido como habían aparecido, dejando a Ivaine sola en el claro. El despertar de la bruja suprema. El silencio regresó al bosque, pero Ivaine ya no era la misma que había entrado en el círculo. Se puso de pie. Su cuerpo ya no sentía el frío de la noche ni el dolor de los cortes en sus manos, que ya habían sanado dejando cicatrices de un tono violeta oscuro. Extendió la mano hacia un roble seco y milenario. Con un simple parpadeo de sus ojos negros, el árbol entero comenzó a rebrotar, pero no con hojas verdes, sino con hojas de obsidiana y espinas de metal. Ella sonrió, una sonrisa que no reflejaba alegría, sino un hambre infinita de poder.